Hola amigos, bienvenidos un año más a Leer el Cine. En este vídeo vamos a daros un poco una explicación de lo que sería la actividad previa de este año que dedicamos a la publicidad tradicional, es decir, televisión, radio, cine, cartelería, etc. La digital la dejaremos para otro curso. Y como actividad práctica, como actividad previa, hemos decidido que hagáis vosotros en clase un anuncio, que preparéis la historia del anuncio para que nosotros la grabemos en la sesión presencial. Si no vais a venir a leer el cine, ya estáis tardando, tenéis información en nuestra web, aquí aparece nuestra web, tenéis toda la información del cine de los distintos cursos que hemos dado y podéis apuntaros. Pero aún así podéis seguir lo que vamos a decir en este vídeo, para que lo practiquéis en clase, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar con, digamos, lo que sería la práctica. Nuestra idea es que vosotros hagáis un anuncio en el que vais a vender un producto o un servicio concreto. En este caso, las matemáticas. ¿cuál va a ser? Digamos que este vídeo es una especie de briefing. Un briefing es una reunión explicativa en la que el cliente os dice todo lo que quiere. En este caso ya os he dicho, el temario, explicar las matemáticas, vender las matemáticas, y cuál sería vuestro target, vuestro público objetivo, a quién os dirigís. Pues os dirigiréis a la comunidad educativa y a los propios alumnos. ¿Quién va a hacer el anuncio? Vuestros alumnos con vuestra ayuda. Vosotros dirigiréis, pero serán los alumnos los que tienen que hacer ese anuncio. ¿Cómo vais a hacerlo? Diréis, si no hemos ido a las sesiones, Héctor, ¿cómo pretendes que hagamos un anuncio? Vale, para eso os hemos preparado para vosotros, y si queréis, para poner a vuestros alumnos, si lo habéis apropiado, sobre todo para los más mayores, que hemos preparado una especie de mini curso, de mini masterclass, con un catedrático de la Complutense, ¿vale? Y con Edu Naudín, que es un creativo publicitario, que acompañarán o que encontraréis en nuestro canal de YouTube continuando este vídeo. Este vídeo lo podéis ver de manera individual, pero yo os aconsejo que ampliéis información con los demás vídeos que vamos a poner a vuestra disposición, ¿vale? Hemos intentado que no sean muy largos, que sean muy claritos para explicar. Yo iré dando algunas pautas, pero ahí encontraréis más información para ampliar. Bien, pues lo primero, una vez que tenemos definido el tema y al target a que nos orientamos, habrá que ver la duración. Os daré entre 30 y 40 segundos máximo para hacer el anuncio. Eso quiere decir que tenéis que crear una historia que se pueda contar en 30 o 40 segundos. Esas son las capacidades de la publicidad, la capacidad de síntesis, de contar una historia en muy poquito tiempo. Y es una competencia que va a trabajar vuestros alumnos. Porque una cuestión, si habéis llegado a este punto, diréis, vale Héctor, ¿y por qué tengo que perder yo tiempo de mi clase y de las cosas que tengo que hacer para hacer esto? Bueno, pues primero, ya sabéis que las actividades previas no son obligatorias, pero esta sí que consideramos que es recomendable, porque vais a poder trabajar muchísimos aspectos con vuestros chavales. En primer lugar, esta capacidad de síntesis. La capacidad de los chavales para coger una idea y condensarla. Por supuesto, el trabajo en equipo. El anuncio podéis hacerlo de varias maneras. O bien cada clase, su anuncio, o bien todas las clases que vayáis a venir a la sesión de leer el cine, hacer un único anuncio, lo cual requiere coordinación. Si decidís hacer un anuncio por cada clase, nosotros solo podremos grabar uno. Es decir, nos tendréis que mandar todas las historias que creéis en Word a nuestro mail, al mail que aparece aquí debajo, mi mail, para que nosotros las veamos y clasifiquemos y decidamos cuál vamos a grabar. Porque en la sesión solo vamos a poder hacer una. Eso no quiere decir que el trabajo que hagáis se pierda, porque nosotros vamos a evaluar todos los trabajos que nos lleguen, porque vamos a hacer un trabajo de investigación con ello. O sea, además de participar y de desarrollar competencias, vais a ayudarnos a hacer un trabajo de investigación que publicaremos para ver si la publicidad sirve para la educación o qué elementos de publicidad nos pueden servir, ¿vale? ¿Qué más vais a trabajar con vuestros alumnos? Pues para empezar, si van a vender la publicidad tendrán que documentarse para sacar los elementos, tanto buenos como malos. Eso lo vais a ver más explicado en el vídeo de Eduardo Naudín, tanto lo bueno como lo malo, porque en la publicidad nos vamos a centrar en un componente de esa lista, sobre todo de los pros. Las matemáticas pueden tener muchas cosas positivas, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a centrar en una. Porque la publicidad, si os dais cuenta, no empieza a contarnos un montón de cosas sobre el producto, porque si no nos aturullaría. Entonces nos centramos en una y la desarrollamos. Entonces, eso va a hacer que vuestros alumnos conozcan mejor las matemáticas, que es una asignatura que normalmente pues, suelen tener ahí como matemáticas, ¿vale? Entonces, van a conocer mejor las matemáticas. Incluso de esa manera podrán llegar a quererlas, a que les guste. Como decía antes, también vais a desarrollar el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque tendréis un alumno que es el director, otro alumno que sea el productor, que es el que tendrá que conseguir, si tenéis que traer algo a la sesión presencial, algún elemento que necesitéis, va a tener que traerlo él. Cámaras, también estará con nosotros un chaval que haga de cámaras. Por supuesto los actores, un par de actores, porque vuestra historia puede tener actores que decidiréis si hablan o no. Si decidís que hablen, además desarrollarán las capacidades de hablar delante de la cámara, capacidades de oratoria.
Si decidís que no, da igual, porque entre toda la clase vais a tener que escribir ese guión, esa historia, con lo cual pues desarrollaréis facultades de escritura, lectoescritura. O sea, como veis, vais a poder trabajar muchísimas cosas curriculares dentro de vuestro currículum con esta actividad previa. Por eso, y por más cosas que no me quiero enrollar, os recomendamos que la hagáis. ¿Cómo vais a hacerlo? Bien, pues como decía, lo primero es la documentación. Buscar los elementos que tienen las matemáticas, tanto positivos como negativos, e intentar hacer una lista para elegir el que vamos a trabajar. A partir de ahí, tenemos que contar con dos elementos que nos ha explicado nuestro catedrático Francisco García de la Complutense, que son los elementos retóricos y la creatividad. La retórica es esa capacidad de persuadir, de informar, de retener, de memorizar que tiene el discurso. Y la creatividad es lo que va a hacer que llame la atención. La publicidad tiene que ser creativa. Además de utilizar esos elementos retóricos, tiene que utilizar esa creatividad para ¡pum!, llamar nuestra atención. Un anuncio tiene que sorprender, tiene que ser original. ¿Y cómo es hacer esa creatividad? Pues chicos, tenéis la parte más fácil, que es que vuestros alumnos son niños, son creatividad pura. ¿Y qué se suele hacer en estos casos cuando se juntan los creativos? Lo que se llama un brainstorming o tormenta de ideas. Es decir, dejad libertad absoluta a vuestros chavales para que creen sus ideas, para que lancen ideas. No los coartéis. Aunque la idea parezca hiperabsurda, no pasa nada. De una idea absurda puede salir una magnífica idea. Recordad, y lo veremos en la sesión, el anuncio de IKEA, ese de esto no se toca, quita con esto no se juega. Parece una idea completamente absurda. Y sin embargo, triunfó muchísimo ese anuncio. En el salón no se juega. Esto no se toca, quita con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita con esto no se juega, dale. Quita los pies de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón no se juega. Me vas a dar un disgusto. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita con esto no se juega, dale. Aquí no se juega pelota, en el salón no se juega. No pises la alfombra, en el salón no se juega. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Por supuesto, nosotros, por unas necesidades operativas, vamos a limitar vuestro anuncio, vamos a limitar vuestras posibilidades. Para empezar, vamos a grabar el anuncio en un croma. Yo ahora voy a quitar el plató. ¿Veis? Aquí tengo la pared verde. Esto es donde vamos a grabar en la sesión presencial con nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es limitar los espacios. No vais a poder hacer vuestra historia donde queráis. Vais a tener 3 espacios a poder elegir. Una clase, normal, nosotros sacaremos una imagen de clase, no tenéis que darla vosotros, lo haremos nosotros. Un espacio exterior, por ejemplo, un parque. Y una pantalla en blanco, lo que sería un anuncio minimalista que se llevan tanto ahora. Los actores o lo que sea se desarrolla sobre un fondo blanco, neutro, maravilloso, limpísimo, y ahí desarrolláis vuestra historia. Entonces vais a tener esa limitación de espacios. Una clase, un exterior y un fondo blanco. ¿De acuerdo? Solo podéis moveros en esos 3 ámbitos. A partir de ahí podéis desarrollar vuestra historia libremente. También lo tenéis que hacer en un único plano. Bien puede ser un plano que podéis cambiar el tamaño de plano, por decirlo de alguna manera, pero la cámara no se mueve y pensáis que eso es muy difícil. Vamos a ver un ejemplo de un anuncio y veréis cómo se puede hacer. Lentejitas para tu madre. Cocido para tu churri. Fabada para tus amigos los modernos. ¡Espera, espera! ¿Cocido me has puesto? ¡Hombre, claro! ¡Sí te lo he dicho antes! Para los más atrevidos, además, podéis hacerlo en un plano secuencia. Esto es muchísimo más complicado porque es rodar todo sin pararse. Curtains! También tendréis que decidir si vuestro anuncio es mudo o con diálogos. Si queréis hacer los diálogos, tendréis que explicitarlos, tendréis que ponerlos en la historia que nos mandéis. Y vuestros alumnos tendrán que ensayarlos, aprendérselos y trabajarlos, para que todo se grabe del tirón. Contad con que vamos a tener también una limitación de tiempo. Como mucho vamos a poder dedicar en la sesión a grabar el anuncio 20 minutos. Si esto lo vais a hacer por vuestra cuenta, sin contar con nosotros ni nada, podéis hacer el anuncio como queráis, con los tipos de plano que queráis, pero no voy a meterme en narrativo audiovisual. La parte de realización, de composición, la vamos a hacer un poco nosotros, siguiendo vuestras pautas, es decir, si me queréis decir, yo quiero que se vea el protagonista en un primer plano, nosotros grabaremos un primer plano, pero me lo tenéis que poner. También vamos a ver las músicas. Os vamos a limitar a las músicas que encontraréis en la descripción del vídeo, los enlaces de descarga. Si os da cualquier problema, escribidme al mail que habéis visto antes, que os lo vuelvo a recordar, en este mail. Me podréis escribir para decirme, Héctor, no encuentro las músicas y yo os las mando.
O hago un drive y os lo comparto, os lo mando por WeTransfer o cualquier otro sistema para que podáis tener las músicas. Y elegiréis, son músicas que vamos a elegir en función del sentimiento que recrean. Alegría, tristeza, thriller. Vamos a daros distintos sentimientos para que podáis trabajar con ellos. Porque una de las partes importantes de la publicidad es que dan información e intentan persuadir a través de la emoción, tocando la patata. Tenéis que crear un eslogan que sea pegadizo, que sea impactante, que se recuerde bien. Ahí suelen funcionar muy bien los juegos de palabra o las rimas y no os voy a dar más pistas. Si queréis crear un logotipo, imaginad que habéis creado una empresa de matemáticas, si queréis crear un logotipo, sois completamente libres de hacerlo, a mano, con ordenador, como queráis, lo escaneáis, nos lo mandáis y nosotros lo insertaremos en vuestro anuncio. Por favor, sobre un fondo blanco, neutro y con las líneas muy bien marcadas para que se pueda quitar con facilidad. ¿Vale, chicos? Porque si no, no vamos a poder utilizar el logotipo o lo que queréis incorporar. También tenéis que elegir si queréis terminar, como muchos anuncios, con una cartela final, con el logo y el eslogan, o si queréis terminar con una historia sin ningún tipo de cosas o sobreimpresionarla. También tendréis que decidir entonces esos elementos gráficos, ese eslogan, esos letreros, como habéis visto que en nuestro vídeo vamos poniendo letreros, dónde lo vais a querer poner, en qué momento, con qué queréis que pongan esos letreros. Todo eso nos lo tendréis que decir para que nosotros lo incorporemos. Otro elemento que podéis decidir en vuestro anuncio es si vais a querer hacerlo en color o en blanco y negro. Ahí tenéis, por ejemplo, los anuncios que hace el Banco Sabadell de encuentros, que los hace en blanco y negro. Vamos a ver uno. Yo he cumplido hace poco 67, pero como yo me siento de 87, siempre es tan bonito y digo, otro cumpleaños. Y, Ya queda menos. pero solo son 67. Ya queda menos. Yo pensaba que tenía 87 y siempre es una gran alegría. ¿Veis? Aquí han utilizado el blanco y negro. Podéis jugar con las dos cosas, dejándonos muy claro qué parte queréis en blanco y negro y qué parte queréis en color. Por supuesto, estas decisiones también tienen sus connotaciones. Por ejemplo, los anuncios de juguetes utilizan mucho formas simples y mucho colorín, mucho color, colores muy vivos. ¿Por qué? Para llamar la atención del niño, que es el público al que se dirige. Otros elementos más serios o más dramáticos son utilizar el blanco y negro. Se considera que el blanco y negro es como más elegante, tiene otra connotación. Yo os recomiendo que veáis muchos anuncios en clase con vuestros alumnos, que ellos mismos traigan anuncios que les gusten. Chicos, animaos a crear una historia interesante, creativa, chula, interesante, en 30 segundos, con esa capacidad de síntesis, con un eslogan potente, si queréis con un logo, con un elemento gráfico, y nosotros haremos realidad vuestro anuncio. Si son muchos en la misma sesión, pues tendremos que hacer solo uno, ya os lo he dicho. No os enfadéis, no os mosqueéis, luego podéis hacer vuestro anuncio en clase, os enseñaremos a hacerlo, ¿vale? Si es necesario, os haremos otro vídeo. Así que, chicos, animaos, ponéis a ello y sobre todo, de toda esta información que os he dado en este vídeo, la tenéis muchísimo más ampliada, la retórica, historia de la retórica, los elementos, las figuras retóricas en sus 4 subgrupos, cómo se crea un anuncio desde el punto de vista de un creativo, cómo más hace un guión. Todo eso lo tenéis en los vídeos de Francisco García y de Eduardo Naudín. Vedlos si queréis, no os va a llevar muchísimo tiempo. Yo creo que para ver todos los vídeos no os va a llevar más de 1 hora. Y además la ventaja es que podéis verlos todas las veces que queráis y podéis repetir, volver y hacer lo que queráis. Vedlos y cualquier duda nos escribís, nos preguntáis. ¿De acuerdo, chicos? Espero que os pongáis al lío, que os hagan anuncios súper interesantes, súper creativos, que estoy seguro que va a ser así. Y nos veremos en la sesión para grabarlos. Muchísimas gracias y ánimo. Creatividad a tope, chicos.